Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5, conformado por Jesús Barajas, Paulina Martínez, Daniel Hernández y su servidora Ilse Partida. Y el día de hoy hablaremos sobre la historia de la contabilidad. La historia de la contabilidad se refiere al conjunto de principios básicos correspondientes al pasado. Surgió la necesidad de intercambiar productos con otros pueblos, a lo cual se denomina trueque, apareciendo así la unidad de medida de valor que al inicio fueron los animales y posteriormente la moneda. Mesopotamia. Esta cultura logró dominar el concepto del cero, fracciones, multiplicaciones y divisiones. Utilizaban tablillas de arcilla donde plasmaban la información requerida en cuanto a los registros comerciales. Los guardaban o los destruían según la importancia que les daban. El código de Hammurabi era un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi. Egipto. El desarrollo de la contabilidad en Egipto se da gracias a las actividades marítimas, al auge agrícola y al desarrollo de las relaciones establecidas con pueblos vecinos. Las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura hierática que ha resultado muy difícil de descifrar para los estudiosos. Grecia. Los templos helénicos, como había sucedido muchos siglos antes con los de Mesopotamia y Egipto, fueron los primeros lugares de la Grecia clásica en los que resultó preciso desarrollar una técnica contable. La principal importancia que los griegos dieron a la actividad contable se manifiesta en el sistema jurídico conocido como leyes de Solón, las que incluían los aspectos relacionados con las funciones administrativas, así como las bases de sus usos contables. La actividad contable estableció una herramienta de control para la recaudación, tributos y la distribución en servicios públicos. Las principales donde ejercían sus funciones los contadores fueron el Comité de Fiscalización, donde administraban la hacienda del Estado y los intereses públicos, y el Comité de Boulé, en donde se controlaban los impuestos de las confiscaciones, gastos de las construcciones públicas de índole marítimo y de la supervisión y control de fondos públicos. Roma. Los romanos desarrollaron un sistema escrupuloso que normara la recaudación de tributos y transacciones con los proveedores, debido a su política expansionista. Las actividades contables más significativas fueron el nexus, un préstamo que se realizaba en presencia de 5 testigos, la ley de las 12 tablas, que surge por la constante pugna entre los grupos sociales existentes, los patricios y los plebeyos. La botella papiria es el convenio que sirve como documento comprobante, en el cual obliga al acreedor a registrar la cantidad prestada en el códex con el asentamiento del deudor. La adversia y el códex. Fue el sistema contable familiar, que consistía en llevar un control de los gastos en un borrador llamado adversaria, que periódicamente vertía a uno más formal llamado Codex o Tabulae. A un lado se anotaban los ingresos, Acceptum, y en el extremo opuesto se asentaban los gastos, Expensum. Los plebeyos eran los encargados de realizar la actividad del contador o numerador, mientras que las personas de mayor jerarquía social fungían como auditor o espectator, quienes llevaban a cabo inventarios y revisaban los bienes que constituían el patrimonio romano. La Europa medieval. Debido a la casi total aniquilación del comercio en Europa en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, las prácticas contables más o menos evolucionadas habituales en el mundo antiguo desaparecieron. La técnica contable se iba a desarrollar de nuevo en Europa a partir casi de cero al compás del crecimiento del comercio que tomó su primer gran impulso con las cruzadas. Como consecuencia natural de la práctica contable, iría desarrollando nuevos métodos en esos países, y sería sobre todo en las repúblicas italianas donde había de surgir la nueva contabilidad. Desarrollo de la contaduría identificada como profesión. El desarrollo de la contabilidad, como ya mencionamos, fue desarrollado por varios cientos de años durante la historia del hombre como una técnica de registro de sus bienes, deudas, valores, entre otros.
pero su origen como ciencia comienza en el desarrollo de técnicas de conteo y registro de algunos autores. Benedetto Contrugli fue el primer autor de que tenemos noticias de que estableció claramente el uso del método de la partida doble, quien en 1458 escribió su obra Della Mercatura et del Mercante Perfetto. El libro de Contrugli tardó casi 115 años en ser llevado a la imprenta, esto en 1573. En este texto plantea la tesis de que el comerciante debe auxiliarse de 3 libros: el mayor, el diario y el borrador. Su principal mérito radica en el hecho de haber sentado las bases para que algunos años después Fray Luca Pacioli desarrollara y perfeccionara el método contable gráfico. El primer texto impreso, Fray Luca Pacioli. La obra de Pacioli tuvo gran éxito, particularmente la parte dedicada a la práctica comercial y contable, que fue reimpresa por separado algunos años más tarde. Fray Luca Pacioli fue considerado como el padre de la contabilidad propiamente dicha, ya que su obra constituye el primer trabajo impreso sobre los temas contables y algebraicos. El objetivo principal de Pacioli fue diseñar un sistema que proporcionara al comerciante información oportuna en relación a sus activos y obligaciones. Pacioli explica al inicio de su obra cómo efectuar por parte del empresario un inventario, el que deberá iniciarse y terminarse el mismo día, para evitar posibles errores, específicamente el día y el lugar. Más adelante nos habla de la utilización de 3 libros principales: el memorial o el libro del día, del diario y del mayor. Lodorico Flori distingue claramente la balanza de comprobación, su correcto uso y la adecuada forma de cerrar los libros mediante ella. También se ocupó de la importancia de los estados financieros, su presentación y su comprobación, entre otros. En Europa del siglo XVI se produjo la progresiva difusión del procedimiento contable de la partida doble. En el siglo ya mencionado, el centro neurálgico del comercio de Europa se desplazó a las costas atlánticas. La ciudad flandés acusó el impacto de la nueva contabilidad a la italiana. El profesor de Leiden, Simon Stevens, hizo hincapié en el aspecto primordial de las cuentas y consideró la contabilidad como un instrumento de control de gestión de la empresa. En la segunda mitad del siglo XVII decayó el impulso que habían mantenido los italianos. La escuela cinquecentista, creada por Edmond de Grange, se basaba en la reducción de la contabilidad a 5 cuentas. Gino Strappa enunció la doctrina económica hacendal. Esta decía que se debía difundir las doctrinas de gestión, organización y contabilidad en una ciencia, o sea, la economía hacendal. Vincenzo Masi fue el primero en procesar los dos aspectos en la contabilidad, el estático y el dinámico. Alberto Cecrelli expone que la contabilidad recoge información para comprobar y revisar los resultados presentes y para controlar y predecir el futuro. La escuela lombarda austriaca surge en 1850 y su precursor fue Francesco Villa. Distinguió entre tenaduría de libros y contabilidad propiamente dicha. Schmallenbach enuncia la teoría dinámica del balance, en donde el resultado ocupa el lugar principal y a partir de ahí se obtiene el balance. Schneider elaboró el esquema de la circulación de valores en la empresa, distinguiendo entre el ciclo administrativo, comercial o económico técnico, configurando el ámbito externo de la empresa. Ciclo técnico, industrial o económico técnico, configurando el ámbito interno de la empresa. La doctrina portuguesa tuvo como autores destacados a Lopes, Amorim y Gonçalves da Silva. Edmond de Grange
padre, en 1975, distinguió dos clases de cuentas, deudores y acreedores. Su teoría se conoce como el nombre de las 5 cuentas: efectivo, mercancía, instrumentos negociables recibidos, instrumentos pagados y pérdidas y ganancias. En el año 1804, Edmund de Grange, hijo, decía: débito a aquel de quien se recibe, acredítese a aquel que a quien se da. St. James, el 23 de octubre de 1854, es concebida por la corte reina Victoria la fundación en Edimburgo, The Institute of Chartered Accountants of Scotland. La contabilidad en los Estados Unidos de Norteamérica. Inversionistas ingleses y escoceses comienzan a adquirir intereses en los Estados Unidos en 1880, especialmente en el ramo cervecero, y quienes tomaron la decisión de mandar a sus propios auditores con el fin de que vigilaran sus empresas en el nuevo continente. La primera gran escuela de comercio que enseñó contabilidad como una técnica académica surge en 1881, siendo esta la Universidad de Pensilvania. 6 años después, surge la American Association of Public Accountants, y así, en 1896, en Nueva York, se otorga el reconocimiento legal de la profesión. Hasta las últimas décadas, esta doctrina no ha aportado nada con verdadera identidad, ya que el desarrollo teórico se basa en las prácticas profesionales, quizá excesivamente. En las últimas décadas, la doctrina norteamericana ha experimentado una notable evolución de carácter científico, llegando a ocupar en la actualidad la cabeza de la investigación contable, en lo que a contabilidad moderna se refiere. La época prehispánica, que nos habla desde el año 2000 a.C. hasta el 1600 después de Cristo. La contaduría en los mayas tuvo su auge en los cómputos calendarios, aquellos círculos que conocemos de las monedas de 10 y cosas parecidas, que solamente podían manejar la clase sacerdotal. También se tiene el recuento de que hubo un punto en el que se terminó desarrollando un sistema tributario por los pueblos que estaban bajo el régimen de los mayas, que era relativamente avanzado para la época. Estamos hablando de 2000 a.C., porque era muy preciso en el aspecto de que llevaba las fechas de entrega, el tipo de producto que tenía que entregar cada pueblo y las cantidades que manejaban. En la época colonial hablamos del 1500 hasta el 1600 después de Cristo. Se sabía que los españoles ya tenían antes de su llegada un contador asignado a supervisar la repartición de las riquezas. Sabemos que llegaron ellos como conquistadores, se tenía lo que se conoce como un botín. Era una parte pues al gobierno, otra parte se repartía entre los miembros de la tripulación, ¿no? Esto es lo que se encargaba este contador. Hasta el 1519, que se fundó el primer ayuntamiento en Veracruz y se nombró a don Alfonso Ávila como el contador del ayuntamiento. Seguido a esto, una vez establecida la Real Hacienda, surgieron los oficios de tesorero, del factor y el veedor, que cumplían los roles de contador, administrador e inspector respectivamente. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, el contador es el que se encargaba de facturar, de llevar las cuentas a todos los funcionarios que hubiesen recibido el quinto real. El factor, como administrador, debería recibir los tipos de producto y luego empezar a venderlos al mejor precio. Y el veedor, como inspector, llevaba un conteo, llevaba un registro de todos estos negocios, negociaciones. Época del virreinato, del 1600 a 1900 después de Cristo. Vemos una mejoría notable en la contaduría de la época en la Nueva España, ya que había 2 libros principales. Uno era la Recepta, que llevaba muchas cosas, muchos aspectos de la época, como los depósitos, las multas, cargas contra particulares, inventario, englobaba muchas cosas. Y otro que era el cargo y data, donde se registraban todos los ingresos y egresos de las haciendas, y también este último tenía que tener unas copias
de los recibos de pago y está obligado a llevar el duplicado correspondiente a limosnas y mercedes de cuentas extraordinarias de personas fallecidas. Para esto, en el siglo XIX se establece el método de grafito de Felipe V, que tiene por cédula el 8 de marzo de 1678, donde se dispuso que los contadores generales de tributos presentasen ante la Real Tribuna de Cuentas lo realizado durante cada dos años, tenían que presentarse cuentas ante la tribuna. El desarrollo de la contaduría en México, del 1800 después de Cristo hasta los días actuales. Y pues en el desarrollo de la contaduría del siglo XVIII se encuentra la organización de la Hacienda Pública del 16 de noviembre de 1824, que fue el sistema que se estableció después de la independencia de México. También en esta misma época, don Pedro Gray, el administrador de correos de entonces, introdujo un formulario nuevo para la administración que consistía en cambiar el sistema colonial de cargo y data por uno nuevo, que era el de debe y haber. Y también se ordenó que cada año fiscal se concentrara un inventario valorizado de los bienes recibidos que se entregaban al gobierno. Ahora, en 1845, durante el gobierno que ejercía don José Joaquín Herrera, el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México creó la primera institución especializada que se llamaba Escuela Mercantil. Pero esta escuela, durante la invasión de Estados Unidos, quebró por falta de fondos. Y no fue hasta que se fundó la Escuela Especial de Comercio, durante el mandato de Antonio López de Santana, que se reinstaló una escuela que tenía un mejor sistema que la escuela que lo precedió, que fue la Escuela Mercantil. Ahora, en el gobierno de Benito Juárez, que también se preocupó por la reorganización de la enseñanza, el 15 de junio de 1868 se abrió la Escuela Superior de Comercio y Administración en México. Origen del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de 1917 hasta el 2004. Se aceptó como nacimiento de la profesión contable en México el 25 de mayo de 1907 con la titulación de don Fernando Díez Barroso. Recibió el título de contador de comercio, pero el mismo Barroso algunos años después terminaría cambiando los planes de estudio para que el título fuera cambiado a un contador público. Ahora, la primera asociación de contadores públicos titulados agrupó, en realidad todos eran contadores de comercio, pero fue para 1917 cuando la asociación contaba con 11 miembros que recibieron el título de contadores públicos. Antecedente al IMSP, el 6 de octubre de 1923 se constituye el Instituto de Contadores Públicos Titulados en México, que más adelante se presenta la lista de socios y el instituto empieza a crecer, pero el desarrollo mismo de la profesión y la Ley General de Profesiones propiciaron el nacimiento de otras agrupaciones de contadores. En diciembre de 1948 se constituye el Instituto de Contadores Públicos en Monterrey, y en junio de 1949 el Colegio de Contadores Públicos de México, seguido casi inmediatamente por el Instituto de Contadores Públicos de La Laguna. Después de esto, en 1957 se celebró la primera convención de contadores en ocasión de las bodas de oro de la contaduría pública. Esas convenciones se establecieron como un evento bianual en el que cada vez asistían más colegios e institutos. Ahora, en 1964 se formó la convención por don Manuel Fernández Márquez, don Ramón Cárdenas Coronado y don Rosendo Milán Torres, que sentaron las bases para la constitución del IMSP como organismo nacional, lo cual se consumió con el acuerdo de organismos asistentes a la Quinta Convención Nacional de Contadores Públicos celebrada en Chihuahua en el año de 1965. El nombramiento del IMSP como tal llegó el 20 de enero de 1977 en la Asamblea de Socios celebrada en Guadalajara, Jalisco, y se constituyó la Federación de Colegios de Profesionistas, aunque el reconocimiento oficial fue extendido por la autoridad el 28 de junio de 1977. Se obtuvo ante la Dirección General de Profesiones el registro de la primera Federación de Profesionistas en México, y la denominación actual del organismo es Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.,
que es Federación de Colegios de Profesionistas. La contaduría en la UNAM, en el año 1929 se le da el rango de autónoma a la Universidad Autónoma de México, y desde julio de ese mismo año, gracias al presidente Emilio Portes Gil, se establece la creación de la Facultad de Comercio y Administración, que desde entonces ha sido un sitio preponderante dentro de las entidades formadoras de contadores públicos en el país. En la UNAM, en el año de 1956, se lleva a cabo la primera publicación de su órgano informativo, la Revista de Contaduría y Administración, y hasta el año de 1957, en el mes de noviembre, se inaugura la ceremonia anual de entrega de distinciones como un reconocimiento para el personal docente administrativo y para los alumnos. Y 2 años más tarde, en octubre de 1959, se estableció el trabajo social que deben llevar los estudiantes de contador público y la licenciatura en la administración. Y después de un arduo trabajo, el Consejo Técnico aprobó el proyecto de plan de estudios de 1964 para la carrera de contador público, formulado por la dirección, que después se aprobó el Consejo Universitario en diciembre de 1963. Finalmente, después de todo esto, en diciembre de 1975, el Consejo Universitario aprobó los planes de estudios de las licenciaturas de Contaduría y Administración en la UNAM. La Contaduría en la FESC, que en el año 1974, el 12 de abril, se abren las puertas desde la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Cuautitlán, y en 1980, después de 6 años de trabajar como escuela, se aprueba el doctorado en microbiología y esta pasa a ser Facultad de Estudios Superiores. La Escuela de Estudios Superiores Profesionales de Cuautitlán fue la primera unidad interdisciplinaria establecida, en primera instancia con carreras de medicina, veterinaria y zootecnia, ingeniería mecánica y eléctrica, ingeniería civil, químico, farmacéutico, biólogo y licenciado en Contaduría y Administración. En conclusión, es importante saber de la contabilidad, ya que, como vimos, no surgió al azar, sino que fue desarrollada bajo una necesidad del hombre por llevar un control de lo necesario para la vida. El hombre no fue hecho para la contabilidad, sino la contabilidad para el hombre. Muchas gracias por su atención.